Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales y el corazón de muchísimos. Si están aquí seguramente ya leyeron el título y sí, lo han adivinado, vamos a hablar del bombazo, del notición, de la noticia que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. Kerem Bürsin y Hande Erçel. El amor de mi vida confirmado, o al menos, la verdad revelada. Bueno, vamos a desglosar todo esto. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento, especialmente de las novelas turcas, los dramas, los chismes y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Si eres nuevo /diagonal por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por estar de vuelta. Hoy, como les digo, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones que ha causado este rumor, esta noticia, este amorío confirmado. Vamos a ver. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel, el amor de mi vida, confirmado. La verdad revelada. ¿Realidad o fantasía? Vamos a averiguarlo. Bueno, para entender todo esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todo comenzó con la serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam. Una serie que, déjenme decirles, fue un fenómeno. Con una química arrolladora entre sus protagonistas, Eda y Serkan, que traspasó la pantalla. La gente se enamoró perdidamente de la pareja, del romance, de la tensión, y por supuesto, de los actores que les daban vida. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sen Kalkam se convirtió en un grito, en una melodía que resonó en cada rincón del planeta, en cada corazón que soñaba con el amor. Y claro, los responsables de esta magia, los artífices de este sueño, eran Kerem y Hande. Pero la cosa no se quedó en la ficción. Los fans, como es costumbre, empezaron a sospechar, a especular, a soñar, y a crear toda una narrativa en torno a Kerem y Hande. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, análisis de miradas, de gestos. Era una locura. Cada publicación, cada comentario, cada interacción se convertía en un debate apasionado. ¿Realidad o ficción? ¿Amor en la pantalla o fuera de ella? Las preguntas flotaban en el aire, alimentando la curiosidad y la esperanza de millones de fans. Y claro, la prensa del corazón no se quedó atrás. Empezaron a surgir rumores, a publicarse fotos de ambos juntos fuera del set, en cenas románticas, en eventos, y la llama se encendió. Las revistas y los sitios web de noticias del corazón se convirtieron en el epicentro de la información, publicando artículos y notas sobre los supuestos encuentros y citas de la pareja. La gente necesitaba, creer que el amor de Eda y Serkan era real, que Kerem y Hande estaban enamorados en la vida real. Y bueno, al principio, ambos actores mantuvieron un perfil discreto. No confirmaban ni negaban, lo cual, en la industria del espectáculo, es el combustible perfecto para la especulación. Era un juego sutil, un baile de miradas y silencios que mantenía a los fans al borde de la emoción. Pero poco a poco, las pistas se fueron acumulando. Fotos en Instagram, comentarios, interacciones en las redes sociales, pequeñas señales que para los fans, eran la confirmación definitiva. Un me gusta aquí, un comentario allá, una foto en un lugar sospechosamente romántico, cada detalle era analizado con lupa, cada pista era una pieza más del rompecabezas del amor. Y eventualmente las fotos de ambos besándose, abrazándose, la felicidad. La confirmación, o eso parecía. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron momentos íntimos, revelando al mundo la supuesta relación. La prensa turca, siempre al acecho, se encargó de darle más leña al fuego. Entrevistas donde se les preguntaba por su relación, portadas de revistas. Todo apuntaba a que sí, el amor de mi vida estaba confirmado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja del momento. Y así fue, amigos, por un tiempo. Vimos imágenes de ellos juntos, vacaciones, viajes, la gente enloqueció creyendo en el amor verdadero que surgía de la ficción. Parecían inseparables, felices, enamorados. Y la verdad, se veían muy bien juntos. Daba gusto verlos y era fácil, muy fácil,
creer que el amor que transmitían en la pantalla se había trasladado a la vida real. Los viajes románticos a lugares exóticos, las fotos en las redes sociales con corazones y emojis de enamorados, las declaraciones de amor indirectas, todo parecía sacado de un cuento de hadas. La complicidad entre ellos era palpable, la conexión era innegable. Parecían haber encontrado en el otro a su alma gemela, a su media naranja, a ese amor que todos anhelamos. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, como suele ocurrir, la historia no tuvo un final de cuento de hadas. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la noticia que rompió el corazón de muchos, la ruptura. Se acabó el amor. La pareja del momento se separaba. Un rumor que se expandió como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Las especulaciones se dispararon, y las preguntas sobre las causas de la separación se multiplicaron. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados, y el dolor se hizo palpable en cada comentario, en cada publicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó esta relación que parecía tan sólida? Bueno, aquí es donde la verdad revelada se vuelve un poco más nebulosa. Como es común en estos casos, las versiones fueron muchas y variadas. La prensa especuló con diferentes motivos, diferencias en la agenda, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas. Unas fuentes apuntaban a que la distancia y los compromisos laborales habían desgastado la relación. Otras a que las personalidades de Kerem y Hande, aunque compatibles en la ficción, no lo eran tanto en la vida real. También se mencionaron las intensas presiones mediáticas y la exposición constante, que habrían contribuido a la ruptura. Pero al final, la verdad verdadera, solo la saben Kerem y Hande. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue un shock para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes, incluso traicionados. Porque al final, el amor de Eda y Serkan se había acabado, tanto en la ficción como en la vida real. Un golpe duro, sin duda. La desilusión se apoderó de muchos corazones, y la esperanza de verlos juntos para siempre se desvaneció. Los foros y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y apoyo a ambos actores. El mundo de las novelas turcas se detuvo por un instante, lamentando la pérdida de una de las parejas más queridas. Pero, ¿qué pasó con el amor de mi vida? ¿Quedó todo en el olvido? ¿Hay esperanza? Bueno, aquí es donde el misterio vuelve a tomar protagonismo. Porque, como suele ocurrir, las redes sociales no perdonan y los fans siguen soñando. Han surgido rumores de reencuentros, de mensajes encriptados, de miradas cómplices. En fin, la llama del romance no se ha extinguido del todo. Los fans, con su instinto detectivesco, han analizado cada publicación, cada foto, cada gesto, buscando señales de un posible regreso. ¿Hubo un encuentro casual en un evento? ¿Un intercambio de me gusta en Instagram? ¿Una mirada que delató un sentimiento aún latente? Las especulaciones se desatan, alimentando la esperanza de una reconciliación. Y ahora, la pregunta del millón: ¿están juntos Kerem Bürsin y Hande Erçel en la actualidad? La respuesta no está clara. No hay confirmación oficial, pero tampoco hay negaciones rotundas. Las redes sociales siguen ardiendo y los fans continúan especulando. ¿Volverán a estar juntos? ¿Quizás sean amigos? ¿O simplemente quedó en el pasado? La incertidumbre es el pan de cada día, y la expectativa es máxima. Cada movimiento de los actores es seguido de cerca, cada palabra es analizada con detenimiento, cada gesto es interpretado. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans se aferran a ella con uñas y dientes. Lo cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una lección sobre el amor, la fama, y la fragilidad de las relaciones. Y nos demuestra una vez más, que en el mundo del espectáculo la verdad es a veces difícil de encontrar. Nos enseña que las relaciones, incluso las más hermosas, pueden ser efímeras, y que la fama y la exposición mediática pueden ejercer una presión enorme sobre ellas. Pero también nos muestra la fuerza del amor, la capacidad de soñar y la importancia de la esperanza. Lo que sí está claro es que ambos actores dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su historia seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Su química en Love is in the Air fue tan intensa que trascendió la pantalla, y su relación fuera de ella nos hizo creer en el amor verdadero.
Aunque el final de su historia no fue el que esperábamos, su legado perdura en la memoria de sus fans, que siempre recordarán con cariño a Eda y Serkan, y a Kerem y Hande. Pero, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? ¿Encontrarán de nuevo el amor? ¿Sus caminos volverán a cruzarse? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, especulando y buscando pistas. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, de cómo los personajes que amamos pueden cobrar vida y de cómo el amor, aunque a veces doloroso, siempre deja una huella imborrable. En el corazón de esta historia hay mucho más que un romance televisivo. Existe una lección sobre la importancia de la privacidad, la necesidad de proteger el amor de la vorágine mediática y el precio de la fama en la vida personal. Es un recordatorio de que las apariencias engañan y que la verdad, a menudo, se esconde tras las cortinas de la especulación. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado, desmenuzado y especulado sobre esta historia de amor, desamor y rumores que tanto nos apasiona. Un viaje por el laberinto de la fama, la ficción y la realidad. Un recorrido por las emociones que nos provocó la pareja del momento. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande, y que les haya servido para aclarar algunos puntos, o simplemente para seguir soñando con el amor. Me gustaría que se quedaran con esta frase: el amor, como el sol, siempre vuelve a salir. Y no importa si el sol sale junto, si sale separado, o si sale para otros. Lo importante es que sigamos creyendo en él. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final, por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo. Ya saben que me encanta leerlos, saber qué opinan, qué piensan, qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció este vídeo, si ustedes también creen en el amor de Kerem y Hande, o si tienen alguna teoría sobre el futuro de su relación. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, se vienen muchas sorpresas. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.